Hola, buenas tardes chicos, chicas. Bienvenidos de nuevo a este canal Vida Feliz. Mi nombre es Miriam y para los que no me conocéis, he creado este canal para ayudar a personas que están pasando por momentos un poco bajos de su vida. Mi experiencia es que yo pasé durante años muchas crisis de ansiedad generalizadas y bueno, esto me llevó a vivir en una constante angustia durante mucho tiempo. Gracias a mi esfuerzo bueno, pues a los médicos y gracias a leer y gracias a estudiar mucho sobre lo que se producía en mi cuerpo, mis sensaciones, eh, todo esto he podido dejarlo atrás. Hace ya muchísimo tiempo que no sufro estas crisis de ansiedad y cuando tengo algún conato de crisis, porque esto no impide que en un momento dado nos pueda volver a repetir, sé cómo relajarme, sé cómo es llegar a que no se produzca una crisis. Que una crisis es algo que para mí ya, bueno, pues es un momento de que todo se desencadena y que realmente pues todo se nos desestabiliza. En este vídeo, como habéis visto por el título, os voy a hablar de 7 síntomas, tanto físicos como psicológicos, de la ansiedad. En estos 7 síntomas no quiere decir que cuando uno tenga una crisis de ansiedad o esté en un momento ansioso vaya a tenerlos todos, o que no tenga otros diferentes, que iremos hablando en diferentes vídeos. Pero sí, para mí son los más, primero los que yo padecí, que para mí mi experiencia por mi experiencia vital son los que más padecí, y segunda son como los más comunes a la ansiedad. En primer lugar, desde luego hablar de, como ya dije en el vídeo anterior, y si no lo habéis visto os invito a verlo, en primer lugar hablar de los mareos. De los mareos, de sentirse con vértigos, y para mí fue pues cómo empezó mi estado ansioso y cómo empezaron mis crisis de ansiedad. ¿Por qué se producen los mareos? Bueno, pues los mareos se pueden producir por dos cosas fundamentales. Uno de ellos es que cuando uno está en un estado nervioso, con un estado de estrés, de alteración, por los motivos que sean, todo su rictus de la cara está un poco, de alguna manera, un poco apretado, para que nos hablemos un poco de manera coloquial. Un poco apretado. ¿Qué produce eso? Que apretemos la mandíbula y que toda esta parte de aquí, sobre todo, pues se vea como constreñida, ¿no? De alguna manera apretado. Cuando apretamos mucho la mandíbula, y esto se produce incluso en épocas de mucho estrés, incluso cuando estamos relajados o cuando estamos durmiendo, eh, pues el famoso bruxismo, cuando apretamos la mandíbula, aparte de que nos podemos hacer daño efectivamente en esta zona, apretamos la zona del oído. En el oído está el equilibrio del cuerpo. Cuando tú mantienes mucho tiempo la mandíbula apretada, afecta a tu oído, con lo cual puede afectar a tu equilibrio. Y por otro lado está la zona de las cervicales. Como nuestro cuerpo no está relajado, no está en una postura recta, no está en una postura natural, sino que está un poco como de alguna manera encogido, nos afecta también a las cervicales, provocando que éstas estén, en vez de una manera natural, pues estén colocadas de una manera más recta. Cuando uno tiene las cervicales rectas, provoca pues que esta zona de aquí, sobre todo, se cargue muchísimo y pueden provocar también mareos. Al final del vídeo os voy a dar varios tips de cómo solucionar cada uno de los síntomas de los que estoy hablando y cómo veréis que si lo ponéis en práctica aminoraréis esas sensaciones que estáis teniendo o estos síntomas que estáis teniendo. Entonces, el primero fundamental es el mareo. ¿Qué pasa cuando nos mareamos? Pues bueno, sobre todo las primeras veces que te pasa, te asustas. Y como te asustas, pues entonces es cuando empieza a desencadenarse el ponerse nervioso, y puedes llegar a entrar en ese estado de ansiedad
de susto, y como estamos en estado de alerta, provoca que nos pueda dar una crisis de ansiedad. Por lo tanto, si tenemos detectado este síntoma, podemos de alguna manera paliar o bajar, o que no llegue a suceder, que no llegue a esa crisis. Vamos a intentar relajarnos y decir, bueno, ni más ni menos, seguramente lo que me está pasando es esto. Acordaros de lo que yo decía, sonreír, porque vamos a hacer que todos estos músculos de la cara se nos destensen, se nos pongan como más, bueno, pues de alguna manera quitemos esa tensión se nos pone aquí como en la zona de la quijada, y, eh, y de alguna manera también le estamos mandando a nuestro cerebro, como yo os decía, a nuestro hipotálamo, que está aquí en la parte de aquí atrás, pues le estamos mandando mensajes de que realmente no estamos mal, estamos bien, que no se equivoque, que no va a pasar nada, que nos vamos a relajar y que todo va a estar bien. Entonces el cerebro va a actuar segregando los fluidos y segregando esa serotonina, esa actividad todo, o sea, contraria a la ansiedad. Y nosotros somos nuestra mejor píldora de ansiolítica, nuestro cuerpo y nuestro cerebro es nuestra mejor píldora ansiolítica. Cuidado, que no quiere decir con eso que no visitéis al médico y que no os podáis tomar durante el tiempo que os consideréis necesario y vuestro médico considere necesario la medicación que necesitéis, porque para eso está y no pasa nada. Vale, vamos al segundo síntoma más común en la ansiedad. El segundo síntoma más común en la ansiedad es la falta de respiración, de alguna manera, de tener una respiración agitada, incluso de notar como una presión en la parte del pecho que nos lleve a parecer no, o sea, a que parece que no podamos coger todo o no llenar completamente nuestros pulmones. Claro, cuando te pasa y quieres llenar de aire los pulmones y ostras, ves que no puedes, y la segunda vez lo intentas y ves que no puedes, ¿qué pasa habitualmente? Pues que hiperventilamos. Por lo tanto, cuidado, porque nos podemos marear de verdad. No empecemos a hiperventilar y a querer respirar muy rápidamente, porque lo que nos puede pasar es que nos mareemos de verdad y realmente podamos tener que perder incluso el conocimiento por esta hiperventilación. Entonces vamos a intentar coger el aire por la nariz y soltarlo por la boca. Este es uno de los síntomas que más a la gente más le incomoda, porque es una sensación de, aparte de no poder respirar o de no estar llegando a toda tu capacidad pulmonar, la sensación que tienes es de que hay algo que te oprime de alguna manera. Bueno, pues este es un segundo síntoma, y que, lo que te digo, al final del vídeo voy a intentar daros esos consejos para poder paliarlo o para poder aminorarlo. Tercer síntoma. Este no se habla muy habitualmente, pero es más común de lo que parece, aunque sé de personas que no lo hablan abiertamente, ni siquiera con su médico, por miedo a que no entiendan qué les está pasando, o por miedo a que piensen que realmente se están volviendo un poco, ya me entendéis, un poco para allá. Vale, pues este tercer síntoma consiste en que empezamos a notar una sensación de angustia en la zona del cuello. Efectivamente, cuando uno se angustia, te pueden dar esa sensación como de arcadas, ¿no? Esa angustia que se coloca en esta zona de aquí, en la zona de la nuez, o en esta zona aquí como más baja del cuello, se convierte como en una especie de bola que tenemos aquí, y que notamos, como incluso notamos al tragar. Esa angustia también se produce por una alteración y por una sobreestimulación de tus nervios. Cuando lo leí pensé, pues eso me pasaba. Y es que muchas veces no te deja ni tragar. O sea, intentas tragar y la sensación que tienes es de, me quedo a medias, no puedo tragar del todo. Claro, ¿cómo le explicas a un médico que no puedes tragar del todo? Pues probablemente, claro, él te va a decir que es normal. Pero yo me acuerdo que este síntoma creo que no se lo he comentado a ningún médico. A mí me ha pasado esa sensación de ir a tragar saliva y no poder.
es angustiosísimo, porque dices, oye, pero ¿qué pasa? En el paladar también, una sensación de hormigueo o de paladar dormido. Bueno, pues no es ni más ni menos que esto. Suele pasar porque nuestro nervio vago, que esto a lo mejor va a ser algo que os va a sonar un poco raro o que quizás no habéis oído hablar nunca, nuestro nervio vago, que es uno de los nervios que flotan por nuestro sistema nervioso, es rutinante. O sea, el nervio vago es un nervio que lo mismo lo tienes en las manos, como luego se puede ir al pecho, como se puede ir a tu garganta, como se puede ir atrás del cuello. Ese nervio es uno de los que más tenemos que aprender a relajar y cómo vamos a fortalecer ese nervio vago. Os lo diré al final del vídeo. Este es el segundo síntoma. Tercer síntoma. Se nos duermen las manos. Y ahí nos pegamos un susto. Madre mía, qué susto nos damos. Se nos duermen las manos, se nos pueden dormir incluso algún brazo. Y piensas, bueno, me está dando aquí un jamacuco, me está dando un ictus, me ha dado un derrame, no sé qué, un derrame cerebral. No, 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 no. No es ni más ni menos que cuando tú estás sobreexponiendo a tus nervios a un estado de alteración y de mucho trabajo, tus nervios responden durmiéndose. Vamos a ver, tú coges la cesta de la compra con un montón de kilos de peso, y estos los que somos amas y amos de casa, lo sabemos. Los llevas colgando durante un montón de rato porque vienes y oye, vienes cargada, vienes de trabajar, no quieres dar 2 viajes y llegas a tu casa. Cuando sueltas la bolsa, en muchas ocasiones se te ha dormido el brazo. Cuando se empiezan a despertar, estos brazos nos da un hormigueo. Y es ni más ni menos que una sobrecarga de tus nervios. Pues claro, esto en una crisis de ansiedad se, se aprecia o se siente cuando tú realmente no has cogido ningún tipo de peso. Y esto es lo que asusta, porque claro, si uno viene cargado y piensas, ostras, se me ha dormido hasta el brazo, y lo ves normal, pero no ves normal cuando tú no has cargado nada y de repente se te están durmiendo los brazos. Por favor, no os asustéis. Efectivamente, si empezáis con una sensación así, no quiero decir que todo sea una crisis de ansiedad. Vuelvo a repetir, siempre comentarlo con vuestro médico. Pero si estáis en este proceso ansioso, probablemente, si os relajáis, esto se pasará. Cuarto síntoma muy habitual en la ansiedad. Tenemos unos nervios en el oído que producen muchas veces unos ruidos y unos zumbidos que nos hacen que de alguna manera perdamos un poco de audición cuando estamos en un proceso ansioso y cuando estamos en una crisis de ansiedad. Pasa a veces cuando gente que se va a desmayar, lo habréis oído alguna vez, yo me acuerdo una vez que me desmayé de jovencita y de repente es como que dejé de oír a las personas y te quedas así como, ostras, las oyes como de lejos y tal. Bueno, pues en las crisis de ansiedad suele darse también esta sensación de oídos con ruidos, oídos como taponados, que empiezas a oír a la gente como lejos, como que no entiendes muy bien lo que te están diciendo, y todo esto te provoca aturdimiento. Este es otro. Y luego un síntoma psicológico que para mí es uno de los más difíciles de superar, y es que cuando uno está en un estado ansioso, y realmente tiene una crisis o incluso sin una crisis, parece, yo le decía a mi médica en aquel entonces, parece que habito en un cuerpo que no es el mío o vivo sin estar en mí. Esto parece así como muy romántico, pero realmente es muy agobiante el decir, es que no parece que mi cuerpo responda a las órdenes que yo le doy como la rapidez o como yo creo que le he mandado la orden. No es ni más ni menos que el sistema nervioso alterado. Eh, Vuelvo a repetir, hay que acompañar a estos síntomas de alguna manera, decir, bueno, pues no pasa nada, me voy a intentar tranquilizar porque todo esto va a ir aminorando si yo me tranquilizo.
Sexto, te miras en un espejo y muchas veces no te reconoces. Uf, qué duro. A ver, no es que no te reconozcas. Tú te miras en el espejo y te ves. O sea, eres Miriam. Yo en mi caso era Miriam. Pero es como si estuvieras mirando a otra persona. Probablemente porque tu cara realmente en esos momentos no es la mejor de todas. Pero es una sensación más profunda que todo eso. Es mirarte de espejo y no reconocer a la persona que tienes delante. No que esa persona no te transmita que eres tú, y es algo muy complicado. Es muy complicado. Eh, yo en aquel entonces me acuerdo que decía que era como los vampiros, ¿no? Que no se ven en el espejo. Yo me veía, pero no me veía yo. Entonces, bueno, pues mmm, aprendamos a vivir con ello, aprendamos a mirarnos más en el espejo. No pasa nada, observémonos, que no va a pasar nada, somos nosotros, sí. Y poco a poco nos vamos a ir relajando y nos vamos a ir quedando pues mira, no sé, es como cuando uno llora. Y yo tenía una amiga que decía, ¿por qué será que cuando uno llora se mira en el espejo? Pues es verdad, a veces yo he llorado y luego me mira en el espejo y dices, ¡ay, madre mía, qué mal que estoy! ¡Oh, qué careto! Bueno, pues al final es un poco, realmente, si os pasa este tipo de síntomas, probablemente estéis en una sensación ansiosa. Vuelvo a repetir, por favor, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, y siempre tenéis que ir a acompañar todos estos síntomas a vuestro médico, pero por favor, no os dé corte decirle a vuestro médico lo que os está pasando. No os dé corte decirle a vuestro alrededor lo que os está pasando. eh, Poco a poco lo irán entendiendo. Entiendo y entender también sus caras de asombro cuando tú les expliques alguno de estos síntomas. Yo a día de hoy, aún cuando los explico, veo caras de consternación, de decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué te pasaba esto? Pues sí, pero aprendí a vivir con ello y poco a poco, pues gracias a Dios, y he salido. Y he salido victoriosa. Y aquí estoy. Síntomas psicológicos. Uno de ellos, sobre todo, pierdes las ganas de quererte. Cuando uno está mal, efectivamente lo primero que afecta es a la persona. Entonces pierdes esas ganas de quererte. Y hay que quererse a uno mismo. Hay que amarse mucho. Por eso hay que mirarse en el espejo y cada día repetirse lo bellos que somos por dentro y por fuera. Cada uno con nuestras virtudes y nuestros defectos. Ojo, que cada uno tenemos nuestros saquitos, como siempre digo, ¿no? Saquitos detrás que nos marcan a nivel complejos, físicos, psíquicos. Quitémonos todos esos complejos, por favor. Salgamos de esta crisálida en las que estamos metidos y convirtámonos en esa mariposa bella que somos cada uno de nosotros. Intentemos cada día ser mejores personas. Yo recuerdo cuando era jovencita que algo que me marcaba era que yo tengo muchas pecas. Tengo la cara, y además con la edad aún, bueno, pues ya no se convierten en pecas, sino que tengo bastantes manchas. Yo era algo que no me gustaba de mi físico. Con el tiempo he aprendido a amarlas, no solo porque forman parte de mí, sino por lo que, por lo que siento por ellas. Mi madre tiene pecas, mi tía tiene pecas, mi abuela tenía pecas y ahora mismo amo mis pecas. Bueno, y encima están de moda. Oh, estoy encantada. Pero bueno, amo mis pecas. Me he pasado años intentando tapar, intentando comprarme cremas, intentando ponerme maquillaje a todas horas para no verlas. Y realmente hoy en día lo amo. Y como eso, amo muchísimas cosas de mi persona. Entonces, por favor, no perdamos por esas puñeteras crisis de ansiedad, por ese bajón, no perdamos el amor propio, no perdamos las ganas de querernos, las ganas, porque si nosotros nos queremos, tenemos un 50% de esta batalla ganada. Seguro, es una batalla que la vamos a ganar. Y ya, por último, os voy a dar estos tips para poder arreglar
estos síntomas de cada uno de ellos. Cuando hablábamos del primero, que eran los mareos, si estamos hablando de apretar la mandíbula y pierdo, y como aprieto la zona del oído, me provoca que me maree, o la parte de atrás del cuello, pues lo que tengo que hacer es, como os digo, sonreír mucho, hacer ejercicios, abrir la boca, cerrarla, de alguna manera para que toda esta zona se nos relaje, incluso darnos masajes a toda esta zona, que además, oye, es un gustazo, démonos masajes para que esta zona del rictus de la cara de alguna manera se nos relaje. Y ya de paso, oye, nos hidratamos un poquito y nos ponemos monas. Bueno, esto por un lado, las cervicales. ¿Qué tengo que hacer? Y esto me va a servir para dos cosas, para las cervicales y para la presión del pecho. Pues estirar bien la espalda, de alguna manera, ponernos en posición bien recta, hacer ejercicios para que nuestras cervicales se distensionen, para que todos estos músculos se relajen, y a la par, coger aire con la espalda bien recta y bien erguida. Nos va a ayudar a que ese aire realmente entre, porque como lo que estamos es de alguna manera como muy cerrados, vamos a ayudar a que ese aire nos entre mucho mejor. Por eso va muy bien, por ejemplo, el yoga, maravilloso, el pilates, maravilloso para la ansiedad, porque son ejercicios de ampliar nuestra respiración. O sea, ampliar toda esta zona de la espalda para abrirla y para que podamos de alguna manera respirar mejor. Para la zona de la glotis, cuando se nos cierra la glotis. Esto cuando lo leí pensé, bueno, han dado con la persona adecuada. Y lo dejé de pasar, y lo pasé muy mal. Hubo una época que lo pasé muy mal con esto. Cantar. Canta. ¿Te pasa todo esto de que tienes como una sensación de tener una bola? Canta, o incluso, por eso digo que va muy bien el yoga, hace el om hacia la parte baja de tu garganta y toda esta zona se va a relajar, como en el yoga. Ese om. Pero hagámoslo, sobre todo que notemos que la vibración sea desde la garganta. Vamos a relajar toda esta zona. Y de alguna manera, como nosotros volvemos si atacamos a un síntoma, lo que hace es que también el cerebro piensa, mira, ya se le ha pasado lo de la garganta, o mira, ya está cogiendo aire, se encuentra mejor. Como se encuentra mejor, la voy a relajar. Ni más ni menos. Como os he dicho, la mejor píldora la tenemos en nuestro cuerpo. Y bueno, hasta aquí ya creo que el día de hoy ya tenemos suficiente. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido a las personas que lo estáis pasando en este momento mal, con el tema de la ansiedad, o incluso con las personas que están pasando pues un momento bajo, un momento de depresión. Espero que les pueda servir. Si os ha gustado, dadme un like, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os vayan ayudando y que os vayan viniendo todas estas notificaciones. Así que nada, un beso enorme para todos y hacerme una promesa: ser felices. Cortamos.